Muy bien. En la última clase nos habíamos quedado por el concepto del porcentaje, ¿verdad? Sí. Recuerden que el porcentaje no es más que una fracción donde el denominador es 100. ¿Ok? Entonces, X% quiere decir que a la cantidad X la divido para 100, ¿sí? Es decir, que este simbolito hace las veces de 1 sobre 100. ¿Ok? Los mismos ejemplos de porcentajes comunes, ¿sí? El 1%, que significa dividir 1 para 100, 10%, que significa dividir para 10. Entonces, aquí se puede observar la equivalencia entre porcentaje y fracción, ¿sí? Entonces, 10% no es más que la fracción 1 sobre 10, es decir, dividir para 10. 25% significa dividir para 4, el 50% significa dividir para 2, es decir, la mitad. Si el 5% significa 3/4 partes, y el 100% que significa la unidad, es decir, el 100% no modifica nada, ¿ok? Representación gráfica de porcentajes, si yo quiero representar el 10%, si recordemos que el 10% significa 1 sobre 10, es decir, dividir para 10, esto me queda de esta forma, ¿sí? Recordando que el 10% es un décimo, su representación gráfica sería de esta forma, ¿sí? No es nada más que representar la fracción 1 sobre 10. Entonces aquí tenemos la unidad dividida en 10 partecitas iguales y cada partecita significa el 10%, ¿ok? Entonces aquí tengo 10%. Y también en cada una de estas otras partes tengo el 10%, ¿sí? ¿Okay? Se preguntarán, bueno, ¿10% de qué? De cualquier cantidad, ¿sí? Pero es el 10% dividir para 10, ¿ok? ¿Sí? 10% aquí se hace referencia a una cantidad en general, ¿sí? Cualquier cantidad. Pero 10% recuerden significa dividir para 10, ¿ok? A la cantidad a la cual le estoy sacando el porcentaje, ¿sí? Sigamos. 25%, recordemos que es igual a un cuarto, por lo tanto, la representación gráfica del 25% es la cuarta parte de la cantidad, ¿sí? De una cantidad que yo estoy haciendo referencia, ¿ok? Entonces, divido toda esa cantidad en 4 partes iguales y obtengo, en cada partecita, obtengo el 25%, es decir, la cuarta parte, ¿sí? Y en cada una de estas acá también tengo 25%, ¿sí? Ok. 50% sabemos que es la mitad, ¿verdad? Aquí está representado, ¿sí? Un medio. Y aquí, bueno, vamos a representar gráficamente estos porcentajes que aquí me indican. Por ejemplo, el 5% está representado de esta forma. 5%, si lo pasamos a fracción, si pasamos a fracción, el 5% me queda un 20, ¿sí? Es decir, la cantidad se divide en 20 partecitas iguales y cada partecita me representa el 5%. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el 5%, ¿ok? Y en cada partecita que está aquí también representa el 5%, ¿sí? 90% quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo hace de esta manera? Bueno, recordemos que aquí ya sacamos el 10% y vimos que cada cuadrito nos representa 10%, ¿verdad? Si yo sumo 9 cuadritos de 10%, ¿sí? Es decir, 2, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, todos estos 9 cuadritos sumados, cada uno del 10% me da el 90%, ¿ok? ¿Sí?
Entonces, todo esto que está aquí me representaría el 90%, ¿sí? Y bueno, aquí tendría un 10%, ¿sí? Bueno, ¿yo qué puedo notar de aquí? ¿Yo qué puedo notar de aquí, jóvenes? Yo puedo notar que los porcentajes, fíjense, se pueden sumar, ¿verdad? Los porcentajes se pueden sumar, siempre y cuando hable de la misma cantidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 10%, el 90% se lo sacó con la suma de 9 de 9 porcentajes que sean el 10%, ¿sí? ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿sí? Entonces los porcentajes se pueden sumar y también se pueden restar. 200%. El 200% jóvenes sí significa, es igual a 200 sobre 100, que a la vez esto me queda igual a 2. Entonces, ¿qué me quiere decir el 200%? ¿Sí? Significa el duplo, ¿sí? El 200% es duplicar. Eso significa, ¿sí? 200% significa duplicar la cantidad, ¿sí? Entonces aquí tendríamos una cantidad y acá tendríamos la otra cantidad, ¿sí? Entonces aquí este estaría un 100% y acá estaría otro 100%, ¿sí? Bien, aquí nos dicen los porcentajes se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir por un factor, ¿sí? Son propiedades que tienen los porcentajes, ya que recordemos que los porcentajes no son más que fracciones. Entonces, gozan de esas mismas propiedades de las fracciones, ¿sí? Veamos las propiedades que acabamos de mencionar. Primera propiedad, suma y resta de porcentajes, ¿sí? Tenemos x por ciento más, o también puede ser menos, y por ciento es igual a x más o menos y por ciento, ¿sí? Entonces los porcentajes se suman y se restan. Se puede sumar y restar. Por ejemplo, 30% más 10% es igual a 40%. Obviamente, obviamente hablando de una misma cantidad, ¿sí? Obviamente hablando de una misma cantidad. Es decir, ya, entonces, por ejemplo, el, el 30%, ¿verdad? Sí, sería todo esto que está aquí, ¿sí? Esto sería 30%, ¿sí? Y como sé que cada uno de estos cuadritos son el 10%, si yo le sumo un cuadrito que sea 10%, entonces la suma me va a dar el 40%, ¿sí? Ahí tenemos. Por ejemplo, 65% puedo ponerlo como 50% más 15%. 35% puedo ponerlo como 65% menos 30%, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, como vimos, los porcentajes se pueden sumar y restar, ¿sí? Segunda propiedad, y por x por ciento, ¿sí? Esto es igual a que yo tenga y por x por ciento, ¿sí?
X% dividido para Y. O sea, mientras aquí multipliqué un porcentaje por un factor, aquí lo voy a dividir porcentaje para un factor. ¿Sí? X% sobre Y es igual a X sobre Y por ciento. ¿Sí? Mucho ojo aquí, Y tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces los porcentajes se pueden multiplicar y dividir por un factor. X% por Y se lee X% de Y. Es como que cuando tengo D, es como que fuera una multiplicación, ¿sí? X% de Y, ¿ok? Ejemplo, el 30%, ¿sí? Significa triplicar el 10%, ahora 3 por 10%, ¿sí? Pues el 5% lo puedo colocar como 9 por 5%, ¿sí? 12% puedo colocarlo como 24% dividido por 2, ¿sí? O sea, la mitad de 24%. O también dicho de otra forma, el 50% de 24%, ¿verdad? Eso sería la mitad, ¿verdad? Que sería el 12%. ¿Sí? Algo muy importante que aquí tenemos que aprender es que X% de Y es también igual al Y% de X. Es decir, hago un intercambio de cantidades, ¿sí? Intercambio las cantidades, ¿ok? Entonces, X% de Y es lo mismo que decir Y% de X, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profe. Continuemos. Vamos a ver ejemplos de porcentajes. Dice calcular el 10% de 98. Entonces, 10% de 98, recordemos que el 10% es dividir para 10 la cantidad a la cual le voy a sacar el porcentaje, ¿sí? Entonces, esto me quedaría 9.8, ¿ok? 12% de 70, 12% de 70, ¿sí? Esto de aquí sería, lo puedo separar como el 10%, más el 2% obviamente de 70, ¿verdad? 10% de 70 sería 7, 2% de 70, ¿sí? Sería el duplo del 1%. El 1% de 70 es 0.7, 0.7 por 2 es 1.4. Por lo tanto, 12% me da 7 más 1.4, 8.4. ¿Sí? Bien.
Sigamos. 5% de 1800. ¿Sí? El 5% de 1800 lo vamos a calcular de esta forma. El 10% dividido por 2, es decir, la mitad del 10% de 1800. ¿Cuánto es el 10% de 1800? 180, ¿verdad? Si lo divido por 2 me quedaría 90. ¿Sí? Entonces tengo el 5% de 1800. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Calculemos ahora el 154% de 50, ¿sí? Calculemos el 154% de 50. Bien, para esto vamos haciendo algo más práctico, ¿sí? Vamos haciendo el cambio de posiciones, ¿sí? El cambio de números, ¿sí? Entonces, esto sería igual al 50% de 154, ¿verdad? Sabemos que el 50% de 154 es la mitad, ¿verdad? Sería 154 para 2. ¿Sí? Esto aquí me da 77, ¿ok? Ahí tenemos esto, ¿sí? Y es obvio que nos tenga que dar un número mayor que 50, porque estoy sacando el 154% de 50 y 154% es mayor que 100%. Pues entonces, tiene que ser mayor que, es mayor que el total que me están dando aquí, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, sigamos entonces. Tenemos aquí este ejercicio, dice calcular mentalmente los porcentajes de la siguiente tabla, ¿sí? Bien, aquí lo que se pretende es que usted calcule todos los porcentajes que aquí le piden de cada uno de estos números que están en cada fila, ¿sí? Al decir mentalmente, les quiere decir que no use calculadora, o sea, que lo haga, que hagan los cálculos sin usar calculadora, ¿ok? Entonces comenzamos, ¿sí? Yo voy a hacer de estas dos filas y ustedes hacen el resto. Entonces, hay que sacar todos estos porcentajes de esta cantidad de 20, ¿sí? Para empezar, y llenar esta fila. Entonces comencemos. 10% de 20 sería dividir 20 para 10, ¿verdad? Eso me queda 2. 5% de 20 sería dividir lo que saqué del 10% para 2, porque 5% es la mitad del 10%, ¿verdad? Entonces sería aquí 1. 2 para 2, 1. 20% de 20 significa multiplicar por 2 el 10%. Entonces sería 2 por 2, 4. 15% de 20, yo lo puedo obtener como una suma entre el 10% más lo que tengo del 5%, ¿verdad? Entonces esto me da 2 más 1, 3. 50% de 20 sabemos que es la mitad, eso me queda 10. 25% de 20 es la mitad del 50%, entonces sería 10 para 2,
5, ¿verdad? ¿Sí? 1% de 20 sería dividir para 10 el 10%, ¿sí? O sea, 2 dividido para 10, 0.2. 2% de 20 sería el doble del 1%, y esto me queda 0.4. 12% de 20 sería sumar el 10% con el 2%, ¿verdad? 2 más 0.4, 2.4. 30% de 20 sería triplicar el 10%. 3 por 2, 6. 40% de 20 sería sumar el 30% con el 10%, ¿verdad? 6 más 2, 8. ¿Sí? Está aquí en esa parte, ¿ok? Están todos los porcentajes que aquí me piden de esa cantidad 20, ¿ok? Vamos ahora haciendo para la cantidad 30, ¿sí? 10% de 30 me quedaría 3, 5% de 30 sería 3 medios, 1.5, 20% de 30 sería 6, ¿verdad? 3 por 2, 6. 15% de 30 sería el triple de perdón, el 10% más 5%, 3 más 1.5, 4.5. 50% de 30 es 15. 25% de 30 es la mitad del 50%. 15 para 2, 7.5. 1% de 30 sería 0.3. 2% de 30, 0.6. 12% sería 3 más 0.6. 3.6. 30% de 30 sería 3 por 3, 9. Y 40% sería 9 más 3, 12. ¿Ok? Ahí está llena esa fila ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes tienen alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. ¿Me puede volver a repetir, por favor, qué operación utiliza para sacar el 1%? Ya, el 1% es igual a dividir el 10% por 10, ¿verdad? Entonces, lo que obtuve del 10%, que es 3, lo divido para 10. Y sería 3 dividido para 10, 0.3. ¿Sí? Ok, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta? Bien. Ustedes practiquen con las demás cantidades que están aquí, ¿sí?
¿Ok? Y recuerden hacerla mentalmente, ¿sí? Traten de no usar calculadora para que cojan esa habilidad de calcular porcentajes, ¿sí? De hacer cálculos matemáticos de porcentajes sin recurrir a la calculadora, ¿sí? Sigamos. Hagamos este ejercicio ahora. ¿Cuánto es el 10% de 300 más el 15% de 280? ¿Sí? Bien, mucho ojo. Cuidado, van a sumar 10% más el 15%, me da 25%. No, eso solamente es cuando se refiere a la misma cantidad. Allí sí, pero aquí piensen que tengo 10% de una cantidad y 15% de otra cantidad, ¿sí? Que no es la misma que está acá. Entonces decía, ahí sí hay que hacer la parte, ¿sí? Entonces empecemos. 10% de 300 es dividir a la cantidad para 10, ¿verdad? Entonces esto me queda 30, ¿sí? 15% de 280, sí sería su 10% más su 5%, ¿verdad? 10% de 280, 28, ¿verdad? Su 5% sería la mitad de 28, ¿verdad? Sí, que sería 14. 28 más 14, esto me da 42, ¿verdad? Por lo tanto, la suma del 10% de 30 más el 15% de 280 sería 30 más 42 y esto me da 72, ¿sí? Entonces aquí está la respuesta. 72, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Continuemos entonces. Un niño de 7 años de edad mide 120 centímetros de estatura y después de 10 años aumenta en un 50%. ¿Sí? O sea, su estatura aumenta en un 50%. Determinar su estatura a sus 17 años. Entonces aquí tenemos que a los 7 años, es decir, de 0 a 7 años, ¿sí? Mide 120 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Y dice 10 años después, sí, de 7 a 10 años después pasan de 17, sería el total de, estaríamos a los 17 años, ¿verdad? 10 años después, o sea, después de 10 años, su estatura aumenta en un 50% de lo que tenía. 50% de 120, 60, ¿verdad? Porque es la mitad, 60 centímetros. Entonces me preguntan cuál es la estatura a sus 17 años. Entonces lo que hay que hacer es sumar 120 más 60 y esto me da la estatura justamente aquí a los 17 años. ¿Cuánto es eso? 180 centímetros, ¿sí? Ahí tenemos, ¿ok? Entonces mide 180 centímetros a los 17 años, ¿sí? Bien, continuemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? No. Sigamos entonces. En una cierta empresa, tres inversionistas aportan el 25%, el 5% y 40% respectivamente, ¿sí? Sabiendo que el capital total de la empresa es de 2.500,
determinar la cantidad con la que contribuyeron cada uno. ¿Sí? Entonces empecemos. Dice, a ver, veamos, saquemos las respectivas cantidades con las que cada uno contribuyó. Entonces empecemos con el 25% de 2.500, ¿sí? 25% de 2.500 sería la mitad de la mitad, ¿verdad? Es decir, la mitad de 2.500, esto me da 1.250, ¿sí? Ahora saquémosle a esto la mitad y esto me da 625, ¿sí? Ahí tenemos entonces el 25% de 2.500. Vamos ahora con el 75%. ¿Sí? El 5% de 2.500, esto de aquí sería igual al, lo puedo hacer con el 25% más el 10%, ¿verdad? ¿Sí? 25% de 2.500, ya lo saqué, que es 625, más el 10% de 2.500, 250, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el 35%? 625 más 250, y esto me da 875, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Finalmente vamos a sacar el 40% de 2.500, ¿verdad? ¿Sí? El 40% ya vendría a ser entonces el total menos la suma de estas dos cantidades, ¿verdad? El del 25 con el 5%, ¿verdad? Sí, recordemos que se puede sacar como el 100% menos el 60%, ¿verdad? Pero justamente entre estas dos cantidades, el 25 con el 35% suma 60%. Entonces, 100% es el total, que sería 2.500, ¿sí? Menos la suma de estas dos cantidades, que sería 1.500, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el 40% sería 2.500 menos 1.500, me da 1.000. Entonces, ahí tengo las cantidades con las que cada inversionista aporta, ¿sí? La opción de respuesta sería la opción A. ¿Ok? Otra forma de haber sacado el 40% es también usando el 35%, ¿sí? Más el 5%, ¿verdad? El 35% ya se lo sacó, es 875. El 5% sería la mitad del 10%, ¿verdad? 10% de 2.500, 250, ¿verdad? Aquí lo tenemos. 5% sería la mitad, 125, ahora sería más 125, ¿sí? Que sumado me dan 1.000, ¿ok? Y 1.000 lo haríamos. Ahí tenemos. Y ahí tenemos entonces con lo que aporta cada inversionista, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, ¿sí está claro el ejercicio? Bien, continuemos.
En estos dos ejercicios que quedan aquí parece, ¿sí? Ya estos tres ejercicios ya se los dejo a ustedes para que los practiquen, ¿ok? Ya. Vamos haciendo este otro tipo de ejercicios que son también de cálculo mental de porcentajes, ¿sí? Donde aquí intervienen ya porcentajes de porcentaje y de porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Calcular el 10% del 40% de las 3/4 partes de 8.000. Bien. Entonces, para resolver este ejercicio, una de las formas es esta que está aquí. Todo esto que me dice del o de es una multiplicación, ¿sí? Entonces, empecemos. 10% lo paso a fracción. ¿Cómo lo paso a fracción? 10 sobre 100, ¿verdad? 10%. El 40%, así mismo, ¿sí? 40 sobre 100, ¿verdad? Por 3/4 partes, 3/4 de 8.000. ¿Ok? Simplificamos lo que se pueda simplificar, ¿sí? Entonces, este 0 con el que se simplifican, 10 por 100 me da 1000. Entonces, este 1000 con este 1000 que está acá se simplifica. El 4 con el de acá se simplifica. Y me queda 8 por 3, 24 por 10, 240, ¿sí? Ahí tenemos. Tenemos ahora acá, por ejemplo, el segundo, calcular el 60% de los 8 décimas partes de 7000. Asimismo, podríamos pasar a la fracción 60% de 60 sobre 100 de, o sea, por los 8 décimas partes de 7000. 8 décimos por 7000. ¿Ok? Bien, entonces hago la operación y me queda 100 por 10, 1000. 100 por 10 me da 1000. Entonces este 1000 se me significa con este 1000 que está acá. ¿Sí? Y me queda ahora 60 por 8 y por 7, ¿verdad? 8 por 7, 56. Sí, 56 por 60. Eso me da 3360, ¿sí? Y tenemos la respuesta, ¿ok? ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Ustedes practiquen con los demás que están aquí, ¿sí? Y con estos otros que están aquí, ¿sí? Vamos a ver ahora la fórmula del porcentaje, ¿sí? La fórmula para calcular un porcentaje, ¿sí? Entonces, estábamos viendo, hace un momento estábamos viendo qué fracción me representa un porcentaje, ¿sí? Ahora vamos a ver lo contrario, ¿sí? ¿Qué porcentaje me representa una fracción? ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que el 75% es igual a 3/4, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Vamos a calcular qué porcentaje equivale a 3/4, ¿sí? O sabemos también que 3/4 sería 75%, ¿verdad? ¿Sí? Pero, bueno, no es el único porcentaje que vamos a manejar, ¿ok? Entonces, para calcular qué porcentaje me representa una fracción, tengo que tener lo siguiente, tengo que basarme en esto de aquí. Si el total me representa un 100%, si una cantidad total me representa un 100%, entonces una parte de ese total o una cantidad parcial, ¿qué porcentaje me representa?
Entonces, esto es una regla de 3 directa, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión que el porcentaje que me representa esta cantidad parcial, el porcentaje que me representa esta cantidad parcial es igual a la división entre el parcial sobre el total y multiplicado por 100, ¿sí? Entonces, el parcial del total multiplicado por 100 me representa o me da un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje de ese total, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Por ejemplo, ¿qué porcentaje es 9 de 90? Entonces, 9 viene a ser la cantidad parcial y 90 vendría a ser la cantidad total, ¿sí? ¿Dónde yo identifico la cantidad total? Luego de la palabra de, ¿sí? ¿Qué porcentaje es 9 de 90? Es decir, luego del de viene la cantidad total, ¿ok? Entonces aquí el porcentaje que me representa 9 de 90 es esto, ¿sí? Entonces, 9 de 90 multiplicado por 100, ¿ok? Y esto me da, simplifico aquí y me da 10%, ¿sí? Simplifico acá también, aquí me queda 1 y me da 10%, ¿sí? Bien, continúo. ¿Qué porcentaje es 12 de 60? Entonces, así mismo, el porcentaje que me representa 12 de 60 sería 12 de 60 multiplicado por 100, ¿ok? Simplifico aquí un 10, 12 para 6, 2, 2 por 10, 20. Entonces, 20% es lo que me representa 12 de 60, ¿sí? 20%. ¿Qué porcentaje es 52 de 130? ¿Sí? Así mismo, el porcentaje que me representa 52 de 130 sería 52 de 130 multiplicado por 100. Simplifico estos 10 y me queda 52 para 13, 4, y 4 por 10, 40. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Continuemos. Dice el ejercicio, Juan se gasta $72 de los 180 que tenía. ¿Qué porcentaje se ha gastado? Entonces, el porcentaje que se ha gastado es el siguiente. 72 de 180 y multiplicado por 100, ¿verdad? Sí. Entonces, simplifico estos ceros que están aquí y me queda 72 dividido para 18. Esto justamente es 4. 4 por 10, 40%. Entonces se ha gastado el 40%, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué me quiere esto? ¿Qué me quiere decir? Que aquí tenía 180, ¿verdad? ¿Sí? Y eh, el 40% estaría por aquí, ¿sí? Entonces, el, el, el 40% es lo que se ha gastado, ¿sí? Quedándole el 60%, ¿verdad? ¿Sí? Bien.
Sigamos, dice, en un instituto de inglés, hay 90 hombres y 70 mujeres. Si 15 hombres y 9 mujeres reprueban el curso, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que se aprobaron? Bien. Entonces, primero encontremos el total, ¿sí? El total sería 90 más 70, ¿verdad? El total de alumnos que hay. Sería 160, ¿verdad? 160 alumnos hay en el curso, ¿verdad? El total de reprobados sería 15 más 9, 24, ¿verdad? Sí. El porcentaje de reprobados sería 24 sobre 160 multiplicado por 100, ¿sí? Se va este 0,9 acá. De aquí sacamos la octava, octava 3, octava 2, 10 para 2, 5 y 5 por 3, 15. Entonces el porcentaje de reprobados es 15%, ¿sí? Por lo tanto, el porcentaje que me están pidiendo de aprobados sería 100% menos el 15%, ¿sí? ¿Cuánto es esto? 85%, ¿ok? 85% es el porcentaje de aprobados, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio, jóvenes? En una caja hay 18 bolas blancas, 12 bolas negras y 30 bolas azules, ¿sí? ¿Qué porcentaje de bolas blancas, negras y azules hay en la caja? Bien. Veamos también este ejercicio y vamos a calcular el porcentaje de bolas blancas que hay. Entonces el porcentaje de blancas, entonces le pongo de blancas nomás. Sería igual a la cantidad de bolas blancas, 18, ¿verdad? Sobre el total. ¿Cuál es el total de bolas que hay aquí? 12 más 18 me da 30, ¿verdad? Más 30, 60. Y esto multiplicado por 100. ¿Cuánto es esto? Simplifico. 18 para 6 me da 3. Y 3 por 10, 30. Entonces, las bolas blancas me representan un 30%, ¿verdad? Vamos ahora con bolas negras. Porcentaje de bolas negras, ¿sí? Sería 12 sobre total 60, ¿verdad? Multiplicado por 100. Se va un 0, se va un 0 aquí. 12 para 6, 2 y 2 por 10, 20%. ¿Sí? Entonces, las bolas negras me representan un 20%. Y el porcentaje de bolas azules, ¿sí? Fíjense que tengo aquí 30 y 30 es la mitad de 60, por lo tanto, las bolas azules, ¿qué porcentaje me representan? 50%, ¿verdad? Porque es la mitad, pues, ¿sí? No hay que hacer ahí tanto cálculo, ¿ok? Bien, estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen preguntas acerca del ejercicio? No, No. profe. Bien, continuemos entonces. Tenemos ahora aquí, ¿qué porcentaje de 30 es 75? Entonces, calculamos. Cuando me dicen qué porcentaje de 30 es 75 es porque 30 es el total, ¿verdad? Entonces 30 sería el total y 75 sería la cantidad parcial, ¿verdad? Esto por 100 y hago los respectivos cálculos. Se va a hacer aquí 75 para 3 me da 25, 25 por 10, 250%, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Esto también yo lo voy a poder sacar de la siguiente forma. 75 que es igual a 60, ¿verdad? Más 15, ¿sí? 60 me representa el 200% de 30, ¿verdad? Porque sería el doble, ¿sí? Y 15, como es la mitad, me representa el 50%, ¿verdad? 200 más 50% me da 250%, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Continuemos. Un artículo hace un mes costaba $50 y hoy cuesta 70, ¿sí? ¿Ok? ¿En qué porcentaje ha aumentado el precio? ¿Sí? Bueno, aquí estamos haciendo un ejercicio más o menos como Black Friday, ¿sí? Entonces, de 50 a 70 ha habido un aumento de ¿cuánto? De 20, ¿verdad? Entonces, veamos qué porcentaje me representa esos $20 de aumento, ¿sí? Obviamente, porcentaje con respecto al precio inicial, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿sí? ¿Cuánto porcentaje o qué porcentaje me representa ese aumento? Entonces, el porcentaje sería 20 sobre 50 multiplicado por 100, ¿sí? Hagan el cálculo y me indican la respuesta, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuánto dio? ¿Cuánto me da como resultado? 40. 40%, sí, eso me da, ¿ok? 100 para 52 y 2 por 20, 40. ¿Sí? ¿Ok? Bien, sigamos. Hagamos este ejercicio que está aquí. En una fiesta la relación de hombres a mujeres es 5 a 3. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en la fiesta? Bien. Entonces, nos dan este dato, ¿sí? Vamos aquí a poner dato. El dato que me dan es este, ¿verdad? Si coloquemos el dato de forma matemática, ¿sí? La relación de hombres a mujeres es 5 a 3, ¿verdad? Entonces me quieren decir que hombres sobre mujeres, se me están dando una proporción, ¿sí? Hombres sobre mujeres es igual a 5 es a 3, ¿sí? Esto me dan como dato, ¿sí? ¿Ok? Entonces lo que me están viendo es el porcentaje de mujeres en la fiesta. Entonces, porcentaje de mujeres.
Bien. Para calcularlo, para calcularlo necesito encontrar la cantidad de mujeres y también el total de personas que hay en la fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sería el porcentaje de mujeres, ¿verdad? El porcentaje de mujeres sería mujeres sobre el total multiplicado por 100, ¿verdad? Entonces veamos cómo calcular esos datos. De esta proporción que tengo aquí, yo puedo decir que la cantidad de hombres es múltiplo de 5, ¿correcto? Entonces la cantidad de hombres sería 5K, múltiplo de 5. Y la cantidad de mujeres es múltiplo de 3, es decir, 3K. ¿Sí? Entonces si yo sumo los dos, obtengo el total, ¿verdad? El total sería hombres más mujeres, sería 5K más 3K. ¿Cuánto es eso? 8K, ¿verdad? Ahora sí lo que hago es reemplazar y me queda la cantidad de mujeres 3K sobre el total de personas 8K multiplicado por 100, ¿verdad? Simplifico las K y me queda lo siguiente: 100 por 3, 300 para 8, esto me da 37.5, ¿okay? Por 100. Ahí tengo la respuesta, ¿sí? La opción B. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, ya cambio de hora. Sí, sí, pero les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? Aparte que todavía faltan unos minutos. Bien, nos quedamos hasta aquí entonces. Gracias, jóvenes. Que tengan buen día.